Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues hoy quiero compartir con vosotros algo un poquito diferente. Como sabéis, paso el verano aquí en nuestro apartamento de la playa en España, pero eso no significa que esté de vacaciones al 100%. Sigo grabando vídeos, editando y trabajando cada día. Aún así, con los años he aprendido a disfrutar del verano de una forma mucho más tranquila y conscientes. Así que hoy quiero compartir con todos vosotros 10 pequeñas cosas que intento aplicar durante estos meses para vivir un verano más slow, más tranquilo, incluso cuando el trabajo sigue formando parte de mi rutina. Son hábitos muy sencillos, pero a mí me ayudan a bajar el ritmo, disfrutar más del día a día y recordar que no hace falta hacer grandes planes para sentir que estamos de vacaciones. Así que vamos a empezar con el primero, que para mí, ya lo sabéis, todo comienza con las primeras horas de la mañana. Y una de las cosas que procuro hacer es no empezar el día con prisas. Me gusta ver todas las ventanas, dejar que entre la luz, escuchar el sonido del mar y preparar, un desayuno tranquilo antes de ponerme a trabajar. Es un momento muy sencillo, pero que me ayuda a empezar el día con otra energía. Antes pensaba que para aprovechar el día había que ir corriendo desde primera hora. Ahora creo que dedicar unos minutos a uno mismo, pues es precisamente una de las mejores formas de aprovecharlo. Y después de preparar el desayuno, pues ya sabéis que a mí me encanta desayunar en la terraza y disfrutar de este ratito sin prisas. El desayuno siempre sabe mejor al aire libre, con la brisa del mar y ese silencio que todavía se respira a primera hora de la mañana. Muchas veces aprovecho también para hojear alguna revista de decoración. Ya sabéis que me encanta encontrar nuevas ideas e inspirarme, porque sabéis que crear un hogar bonito y acogedor es una de mis mayores pasiones. Y bueno, pues aunque estoy de vacaciones, hay tareas que no se pueden dejar de hacer. Así que hoy también voy a dedicar un ratito a cambiar las sábanas, a hacer una limpieza un poco más a fondo de nuestra habitación, porque para mí disfrutar del verano no significa dejar de cuidar la casa, sino hacerlo de una forma más pausada, sin prisas y disfrutando también del proceso. Un dormitorio limpio, unas sábanas recién puestas, pues esos son pequeños detalles que hacen que volver a casa después de un día de playa pues sea mucho más agradable. Y este pues sería mi hábito número 2. Ya sabéis que pues durante el verano aprovechar las primeras horas del día para hacer pequeñas tareas de la casa pues es mucho más productivo porque no hace tanto calor y bueno pues luego ya se agradece muchísimo tenerlas hechas. A esta hora todavía hace fresco, como os he dicho, la casa está tranquila y todo parece hacerse con mucha más calma. Entonces para mí pues eso, cambiar las sábanas, tender una lavadora, en fin, pues lejos de verlo como una obligación, intento disfrutar también de esos momentos. Me gusta pensar que cuidar de nuestro hogar es también una forma de cuidarnos a nosotros mismos, como siempre os digo.
El tercer hábito que intento mantener durante el verano es poner la primera lavadora muy temprano. Es algo muy sencillo, pero marca una gran diferencia en el resto del día. Así que mientras desayuno, pues la lavadora está trabajando y así que cuando termino solo tengo que tender la ropa y aprovechar, pues como ahora, para poner enseguida otra, en este caso con las sábanas que acabo de cambiar. De esta forma, las tareas siguen siguiendo su curso sin que ya tenga la sensación de estar dedicando toda la mañana a la casa. Como siempre os digo, son pequeños trucos de organización que me permiten mantener el hogar al día y al mismo tiempo disfrutar mucho más del verano. Al final, para mí, el slow living no significa hacer menos cosas, sino hacerlas con intención y de una forma que deje espacio para lo que realmente quiero disfrutar. El cuarto hábito que nunca falta en mis mañanas de verano es dedicar unos minutos a cuidar mis plantas. Ya sabéis que aquí no tengo el huerto que tengo allí en mi casa, ni el terreno, pero sí que tengo mis plantitas y eso no me lleva mucho tiempo, pero es uno de esos pequeños momentos que disfruto de verdad. Regarlas, quitar alguna hoja seca o simplemente ver cómo van creciendo me ayuda a bajar el ritmo y a conectar con el momento presente. Muchas veces buscamos formas complicadas de relajarnos, cuando la calma también puede encontrarse en estos gestos tan sencillos del día a día. Creo que cuidar de nuestro hogar también es cuidar de nosotros, como siempre os digo. Y las plantas, de alguna manera, nos recuerdan que todo necesita tiempo, constancia y un poquito de atención para crecer. Y el quinto hábito que intento mantener durante el verano es no dejar que las pequeñas tareas se acumulen. Como os decía antes, voy a aprovechar para darle una limpieza un poco más a fondo a nuestra habitación. He quitado el estor y las cortinas para lavarlos y voy a quitar bien el polvo de todos los muebles y dejar la habitación completamente preparada. El estor y las cortinas lo que hago es poner un programa más delicado, le pongo un poquito de percarbonato y el detergente que normalmente utilizo, aquí no suelo hacerlo, y nada, y ya ponerme a limpiar la habitación mientras las cortinas se lavan y ya las cuelgo también húmedas. Así que voy a quitar bien el polvo de todos los muebles, de las lámparas y dejar la habitación completamente preparada. Antes solía pensar que estas cosas podían esperar hasta el final del verano, pero con el tiempo me he dado cuenta de que dedicarles un ratito de vez en cuando hace que luego pueda disfrutar mucho más del resto del día. No se trata de pasarse las vacaciones limpiando, sino de mantener el hogar cuidando con estos pequeños gestos. Pues eso, para que siempre resulte agradable volver a él. Para mí, esa también es una forma de vivir el slow living, hacer las cosas sin prisas, con intención y sin dejar de que se conviertan en una carga.
Y aquí llegamos al sexto hábito, que es regalarme pequeños momentos de pausa durante el día. Así que después de haber terminado con la habitación, estoy esperando que terminen las cortinas para colgarlas, pues me voy a preparar un latte bien fresquito y voy a sentarme un ratito en el salón a disfrutar de la casa ya limpia y en calma. Muchas veces terminamos una tarea y pasamos inmediatamente a la siguiente, pero yo intento hacer justo lo contrario. Me gusta parar unos minutos, disfrutar de lo que he hecho y simplemente sentarme a descansar. No hace falta esperar a que llegue la tarde o el fin de semana para desconectar. A veces un café frío, una casa ordenada y unos minutos de tranquilidad son suficientes para recargar energías y continuar el día con otra actitud. Y el séptimo hábito es terminar siempre lo que empiezo, si está en mi mano, por supuesto. Ahora que las cortinas ya están limpias y han terminado, pues voy a volver a colocarlas y dejar la habitación completamente terminada. A mí me encanta colgarlas húmedas porque ese olorcito al suavizante, sobre todo este suavizante que allí en Estados Unidos no lo tenemos, pues me encanta. ¿Podría dejarlo para otro día? Pero como siempre os digo, yo hace tiempo que descubrí que cerrar un pequeño proyecto, por sencillo que sea, me da una enorme sensación de bienestar. Me encanta ver cómo la luz vuelve a entrar a través de las cortinas limpias, cómo todo se vuelve a estar en su sitio y sentir que el dormitorio está preparado para seguir disfrutándolo durante el verano. Creo que cuidar de nuestro hogar no consiste en buscar la perfección, sino en crear espacios que nos transmitan paz y en los que realmente apetezca estar. Otra de las cosas que a mí me encanta y sería el octavo hábito es pues adelantar la comida. A mí me encanta preparar la comida temprano, dejarla preparada para que cuando llegue la hora de comer pues no tenga que ir con prisas ni pasar toda la mañana pensando en qué vamos a hacer. La verdad que aquí en verano no suelo hacer platos complicados. En verano me apetecen comidas sencillas, sobre todo fresquitas y fáciles de organizar. Así que voy a preparar una ensalada campera, voy a, pues eso, a hervir unas patatas, unos huevos cocidos, en fin, pues ya sabéis cómo es la ensalada campera. Para mí cocinar también puede ser un momento agradable cuando no lo hacemos con el reloj marcando el tiempo. Y de verdad que he aprendido que una buena organización no nos quita libertad, sino que nos la da. Dedicar unos minutos ahora me permitirá disfrutar mucho más del resto del día, ya sea, pues eso, a lo mejor tengo que salir a comprar, o me voy a dar un paseo a la playa, o simplemente sentándome a descansar sin tener que pensar en la comida. Así que, como yo digo, organizar no significa llenar el día de tareas, significa hacer espacio para disfrutarlo.
Y ahora sí, pues toca disfrutarlo. Una de las cosas que más me gusta de organizarme por la mañana es que después puedo vivir el resto del día pues con mucha más tranquilidad, sin prisas, sin pensar en todo lo que queda por hacer y simplemente disfrutarlo, pues eso, del momento. Para mí eso es el slow living, no hacer menos, sino vivir cada momento con más presencia. Así que nada, aquí un gazpachito, la ensalada campera y luego pues lo que toca, descansar, un heladito y también trabajar, por supuesto. Y bueno, pues el noveno hábito es reservar un momento para mí antes de volver al trabajo. Después de comer, a mí me encanta prepararme un cafetito con un heladito sin azúcar, por supuesto. Eso es uno de esos pequeños caprichos del verano que disfruto muchísimo. Y me siento pues eso, un ratito, descanso, desconecto la mente y simplemente disfruto de la tranquilidad de la casa. Monday turning back to blue. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it numb before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I'd like to follow through, but I hold on. Después toca volver al ordenador y bueno, pues sigo continuando con la edición del vídeo porque aunque esté de vacaciones sigo trabajando y creando contenido para todos vosotros. Pero he aprendido que todo cambia cuando antes te has regalado un momento de pausa. Así que creo que el slow living no consiste en dejar de trabajar, sino en encontrar el equilibrio, en disfrutar tanto de los momentos de descanso como de aquellos en los que hacemos lo que nos apasiona. Para mí, editar estos vídeos también forma parte de ese verano que estoy viviendo pues con todos vosotros. To come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? Y el décimo hábito es para reservar un ratito para disfrutar del verano de verdad. Cuando termino de trabajar, pues me gusta bajar a la playa, a veces doy un paseo por la orilla, otras veces me doy un baño y otras simplemente me siento a escuchar el mar, a leer, en fin. He aprendido que no hace falta pasar horas para disfrutar de la playa. Lo importante es estar presente, desconectar del trabajo y regalarme ese momento para respirar y recargar energías. Al final, estos pequeños ratos son los que hacen que el verano se sienta diferente
y que cada día tenga algo especial, porque bueno, ya sabéis que amo el mar, me encanta, y muchos días también pues se unen otras amigas y la verdad es que lo pasamos fenomenal. You still lie in the cold summer wind. You still lie in the cold summer. Nothing seems like it should in the cold summer. Y ya por la tarde-noche, porque nosotros cenamos temprano, pues voy a preparar la cena. Una cena sencilla, pescadito del bueno, con unas verduritas y nada. Y mientras se va cocinando, se va haciendo porque lo hago en la freidora de aire, pues ya me ducho y me preparo. Y bueno, aunque os he compartido mis 10 hábitos para disfrutar del verano mientras sigo trabajando, pues todavía queda uno que para mí no puede faltar. Como veis, he preparado la cena que está en marcha. Ahora me estoy duchando para estar fresquita y cenar tranquilamente fresquita. Y bueno, pues ya después de cenar, a mí lo que me encanta es bajar bajo a conversar, a la fresca que llamamos aquí en la terreta, con los vecinos, con los amigos, sin mirar el reloj y sin prisas. Creo que estamos perdiendo esa bonita costumbre de salir a la calle, pues eso, por la noche, de compartir conversaciones sencillas y disfrutar de la compañía y también de que nos piquen los mosquitos, que hay un montón. Para mí, esos momentos también forman parte del verano y son recuerdos que permanecen mucho más que cualquier plan espectacular. Porque al final el slow living no consiste en hacer menos, sino en dedicar más tiempo a lo que realmente nos hace felices. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a terminar de preparar la cena y deciros que espero que en estas pequeñas costumbres os inspiren a disfrutar del verano de una forma más tranquila, incluso si como yo también os toca seguir trabajando. Al final no se trata de tener más tiempo, sino de aprovechar mejor el que tenemos y llenar nuestros días de esos pequeños momentos que hacen la vida más bonita.
Me encantaría que me contarais en los comentarios cuál es ese pequeño hábito que no puede faltar en vuestro verano. Seguro que entre todos descubrimos ideas para disfrutar todavía más de esta época del año. Así que corazones, como os he dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis dejarme el me gusta y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Así que mil gracias por acompañarme una semana más. De verdad que os mando un beso muy fuerte y que os quiero un montón y que, como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Deeper